Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández. Saludos amigas y amigos, gracias por acompañarme, dejarse de acompañar. Aquí estamos, esto es Canarias Mi Mundo, estamos en Canarias Radio, nuestra señal es la de la Radio Pública Autonómica de Canarias y aquí estoy contigo una vez más, esta vez para insistir en nuestra modalidad lingüística y además hacerlo desde el punto de vista institucional. Acaba de publicarse un libro de estilo de la Comunidad Autónoma de Canarias, del Gobierno de Canarias, y sobre ese material y su autor, o mejor dicho, con su autor, mi querido Ramón Alemán, de lavadora de textos, corrector, un experto en comunicación, vamos a poder profundizar en algunos de los detalles de esta publicación, creo que sumamente importante para nuestra comunidad y para todos los hablantes, los que entendemos que comunicarse correctamente es un magnífico punto de partida. Una mañana tuve la suerte de invitarlo a un café, él aceptó la invitación y pudimos dialogar tranquilamente en su ambiente natural, la ciudad de San Cristóbal de la Laguna, disfrutando de, creo, esta interesante conversación. Estás invitado o invitada y comenzamos ya. Canarias Mi Mundo, con Alexis Hernández. Ramón, ¿por qué hace falta un libro de estilo a una organización como un gobierno autonómico? Bueno, pues porque un libro de estilo es una herramienta que sirve para poner un poquito de orden en un colectivo de personas que escriben, entre otras muchas cosas. En el Gobierno de Canarias se hacen muchas cosas y una de las cosas que se hace es escribir y también hablar, comunicarse. Entonces cada cual tiene sus manías, sus tics, sus modos, su estilo y son muy libres cada cual de tener un estilo propio, pero hay determinadas cuestiones en las que hay que tratar de dar una imagen corporativa, digamos. Entonces, por ejemplo, si se decide que al fenómeno de la migración se le llama migración y no inmigración, porque es un concepto, hablar de migración es un concepto más cercano a la realidad, pues todos los miembros del Gobierno de Canarias deben regirse por ese criterio. Entonces, al igual que ocurre eso, también ocurre que tanto en la escritura como en el habla hay una serie de errores que se repiten constantemente, errores ortográficos, errores en el habla. Entonces un libro de estilo recoge, porque se adelanta al usuario de la lengua, sabe que intuye o da por sentado que los miembros del Gobierno de Canarias van a caer frecuentemente en esos errores. Entonces les dice, no hagan esto. Entonces es importante que una institución tenga un libro de estilo. De hecho, instituciones o corporaciones, iba a decir corporaciones menos importantes como el BBVA, como si el BBVA tuviera menos poder que el Gobierno de Canarias. Que podríamos discutirlo. No creo que sea muy discutible. Pero bueno, una institución como el BBVA tiene un libro de estilo. El periódico El País tiene un libro de estilo. El Ayuntamiento de Madrid tiene un libro de estilo. Pues a mí el Gobierno de Canarias me preguntó si consideraba adecuado que el Gobierno de Canarias tuviera un libro de estilo y le dije que sí. Hombre, pero eso es preguntarle al zorro si quiere cuidar las gallinas, ¿no? Hombre. No, para no mí, sé si el símil es el más adecuado. No, pero no solo porque le iba a decir que sí, evidentemente, porque me vino muy bien el trabajo, sino porque además, yo creo que te lo he contado ya, yo he escrito ya otros 4 libros que son, desde mi punto de vista, entretenidos, divertidos, para pasar el rato y para divulgar la lengua. En cambio, este es un libro muy serio y muy formal, y en cambio es con el que más me he divertido escribiéndolo. O sea, que para mí fue una experiencia... ¿Por qué razón ha sido el más divertido para ti? Porque fue un reto en el sentido de que a mí me obligó a ver cuántos asuntos debían ser tratados, de qué forma tenía que tratarlo, cómo tenía que hacer para que lo que yo pusiera en ese libro fuera realmente lo más adecuado. O sea, no era una simple aventura de decir, bueno, le voy a escribir 3 ideas a esta gente que me va a pagar por escribir un libro de estilo, sino yo pensé, ¿cómo se hace un libro de estilo? Es como, fue en el sentido, yo sé que la palabra reto es un tópico, esto es todo un reto para mí, pero es que realmente lo fue.
O sea, fue sentarme delante de un ordenador, poner la mente, abrir un documento de Word y decir, ¿cómo se hace un libro de estilo? Me imagino que el punto de partida podía haber sido tener referentes de otros libros de estilo, ¿no? Claro, pero solamente tenía uno. No con intención de copiarlo, pero sí de inspirarte. No, claro que hay que inspirarse. Yo recurrí antes que nada... ¿Cuál era el que tenía? Ahora te lo digo, porque se merece una mención muy especial. Y así tenemos a los oyentes en vilo. No se nos van. Perfecto. Yo recurrí a la Fundeu, a un amigo, un queridísimo amigo que tengo yo en la Fundeu, que se llama Alex Herrero, y le dije, Alex, por favor, tú podrías remitirme, si tienes en PDF o algún enlace a internet, de libros de estilo que hay de otras comunidades autónomas, de grandes organismos, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, el BBVA, etc. No sabía yo que el Ayuntamiento de Madrid y el BBVA los tenían, pero él me los envió. Me dijo, tengo esto, el manual de estilo del BBVA, tengo Ayuntamiento de Madrid y tal. Pues claro, perdona que te interrumpa, deben haber matices, Claro. diferencias entre No es el lo mismo libro de estilo del claro. País, que es un periódico, a un medio de comunicación, a un libro de estilo de una institución oficial o de una entidad privada. Tienen elementos comunes, como lo que te comentaba antes de los errores más frecuentes en el habla y en la escritura, la ortografía, pero después hay cuestiones diferentes. Por ejemplo, cómo se debe tratar. Por ejemplo, un banco no tiene por qué tener de especial interés en cómo se trata ante la sociedad la pandemia de la COVID o cómo se trata una erupción volcánica. Eso al BBVA le trae sin cuidado. Y concretamente una erupción volcánica al Ayuntamiento de Madrid le trae más que sin cuidado, porque en Madrid yo estoy seguro que no va a haber una erupción volcánica, bueno, si exceptuamos las intervenciones públicas de Díaz Ayuso, ¿no? Entonces... Ya que te cogía de paso. Ya por soltarlo. Entonces, ¿qué te estaba diciendo? El punto de partida. El punto de partida. La Fundeu. ¿Qué descubrí? ¿Qué me hizo ver la Fundeu? Que no hay libros de estilo de comunidades autónomas, o por lo menos ellos no lo encontraron. Entonces eso para mí fue un pequeño problema. Un pequeño problema, pero aumentaba el reto de decir, vale, yo tengo que partir de cero. Pero no partía de cero, y aquí es donde vengo a la mención de otro libro de estilo. El otro libro de estilo, que fue un libro de estilo que yo había corregido recientemente, porque ¿Habías corregido un libro de estilo? Me lo habían encargado. Es el manual de estilo de Radio Televisión Canaria. Elaborado, redactado. Nuestro común amigo Humberto Hernández. El gran Humberto. Catedrático de la Universidad de La Laguna, presidente de la Academia Canaria de la Lengua, un auténtico, como digo yo, guardián de la lengua, en el sentido de que una persona... Entonces, claro, ese libro fue para mí una revelación. Me ayudó, por una parte, evidentemente, volvemos a lo que dijimos antes, no es lo mismo un libro de estilo para un medio de comunicación que para una administración, pero sí había cosas en común. Había cosas en común y vuelvo y repito, errores frecuentes, ortografía. Él dedica un apartado importante a la pronunciación, cosa que es importantísima en televisión y en radio. Entonces yo, los elementos más importantes, teniendo en cuenta que los miembros del gobierno también se comunican oralmente a veces con la sociedad, pues los remitía al manual de estilo de Humberto Hernández. Pero en general fue todo partir bastante de cero. Hay cuestiones como protocolo, aunque no se aborda mucho el protocolo, pero lo poco que se abordó el protocolo lo tuve que elaborar yo a partir del sentido común. O sea, cómo debe tratar un miembro del gobierno a un ciudadano, cómo debe tratar el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, a una persona con la que se encuentra en la calle y esa persona le hace una pregunta, por ejemplo. ¿Le debe tratar de usted o de tú? ¿Cómo se debe utilizar la variedad canaria en intervenciones públicas? O sea, debemos hacer lo que se hace en publicidad, en humor, en redes sociales, que es la magnífica estupidez de considerar que la variedad canaria es un rollo ya bacano, mano, tal, que pasó, tal, cual. No. Eso es un vulgarismo que no tiene nada que ver. Eso no es hablar canario, y no es decir constantemente canarismo. No, hablar canario es expresarse de una forma específica, que es la que estoy utilizando yo ahora, es la que estás utilizando tú. Entonces, todas esas pautas se dan en el libro de estilo. Y después, por último, yo hice una cosa que a mí me encantó, yo creo que es la parte con la que más me divertí, que fue hacer un diccionario de dudas. Yo vi que había cuestiones que eran pequeñas dudas, que era mejor que el lector, la persona que consulta manual, el libro de estilo, fuera a tiro hecho. Entonces las ordené alfabéticamente y hice un diccionario de dudas que a mí, yo personalmente creo que me quedó bastante bonito. Ahora vamos a dedicarle unos minutos a ese diccionario, pero antes quería destacar que me llamó, entre muchas cosas, me llamó la atención precisamente, ya voy entendiendo por qué, que dedicaras una parte, la segunda parte, o una parte 2,
a la comunicación escrita y oral. Claro. Porque habitualmente la oralidad no se contempla en los libros de estilo, salvo que tengas como referente o punto de partida el de Radio Televisión Canaria, en el que evidentemente la oralidad tiene un peso específico importante. Pero es que ese fue uno de los grandes hallazgos del manual de Humberto Hernández. Sí. Él está obligado a tratar la oralidad, porque es que en una radio y en una televisión la oralidad es fundamental. Pero entonces yo reflexioné y pensé, los miembros del Gobierno de Canarias también se comunican oralmente. Pero este manual lo utilizarán los cargos directivos, los políticos... Este manual está dirigido... O también el funcionario que está... El uso que haga el Gobierno de Canarias del libro, yo no sé cuál va a ser. Bueno, ¿a quién está dirigido? ¿A quién está dirigido? A los políticos. Primero. O sea, desde el presidente del Gobierno hasta el director general. A miembros que trabajan para el Gobierno de Canarias como técnicos y asesores, me explico, periodistas, asesores, periodistas y asesores fundamentalmente, son la gente que trabaja, digamos, cubriéndoles las espaldas o arropando al político en su comunicación con la sociedad. Vamos a reducirlo a periodistas y asesores. Y por último... Y también, en consecuencia, son portavoces del Gobierno de Canarias. Por supuesto. No solo los políticos. Y por último, un tercer grupo de destinatarios son los funcionarios públicos. Porque los funcionarios públicos, o los funcionarios a secas, funcionarios públicos es una redundancia. Una redundancia, un pleonasmo. Si es funcionario. Si eres funcionario, eres público. Igual que el erario siempre es público. Tendemos a decir el erario público, ¿no? El erario es público siempre. Okay. Bueno, los funcionarios también tienen que comunicarse con la sociedad, sobre todo los que están en ventanilla, y después, por otra parte, elaboran textos, algunos de los cuales son, perdón por la expresión, infumables, llenos de gerundios que no tienen ninguna utilidad y de fórmulas que han extraído del lenguaje jurídico en algunos casos, del lenguaje periodístico en otros. Entonces, no les viene nada mal esto como herramienta de trabajo. Tampoco no son mandamientos lo que hay aquí en este libro de estilo. Aquí se aconseja, se recomienda, se pide, en fin, se sugiere. Es una guía, sí. Una guía. ¿Y cómo debe asumir este libro, este manual, este libro de estilo, aquellas personas que no hablen en su día a día en la modalidad canaria? Porque eso puede ser un escollo, ¿no? Está contemplado ahí también. En el libro de estilo está contemplado como simple comentario, pero yo creo que es más que suficiente, que todo lo dicho respecto al uso del habla canaria no es, ni puede, ni debe ser aplicable a una persona cuya variedad materna, su variedad de nacimiento no sea el canario. Si tú eres una persona de Castilla o de Galicia y tienes una forma de hablar específica, no tienes por qué hablar canario. Otra cosa, que eso no se dice en el libro de estilo, pero yo creo que el sentido común nos lo puede dar a entender. Otra cosa es que si estás en un contexto en el que todo el mundo utiliza palabras como guagua o millo, lo más apropiado sería que también la utilizaras. Bueno, siempre hay rebeldes sin causa, ¿no? En todos los ámbitos. Pero bueno, oficialmente, ¿cuál es la aceptación que ha tenido? Bueno, imagino que buena, ¿no? Si fue un encargo del propio gobierno, sí. Me imagino que la aceptación es buena. Ahora lo que falta es que esto se utilice. Que se cumple, claro, sí, que le hagan caso. No, la aceptación fue bastante buena, sobre todo, digamos, en los medios de comunicación llamó bastante la atención justo al final de las Navidades, en enero. Se hicieron bastante eco de que había salido este libro y bueno, a mí me llamaron algunos medios, me llamaste tú y por eso estoy aquí también. Y yo sé que concretamente el presidente del Gobierno de Canarias, el Víctor Torres, lo dice en la introducción, le parecía una obra que era necesaria y que consideraba que iba a mejorar bastante la comunicación del gobierno con la sociedad. Y de hecho tengo entendido que el Gobierno de Canarias tenía la intención de hacer un acto como de bautizo ante los medios con la presencia del presidente, incluso... Que está pendiente todavía. Claro, ¿qué es lo que ocurrió? Que entró en nuestras vidas la Omicron. Este capítulo de la COVID. Sí, no, pero fue justo en esos días en los que, justo antes de las Navidades, que la cosa se puso... Era la sexta ola, creo que se puso la cosa muy, muy fea, entonces el Gobierno de Canarias dijo, vamos a dejar esto de momento aparcado y ahí está. Hombre, Ángel Víctor Torres es normal que haya aceptado esto con todo el cariño del mundo, incluso que lo haya impulsado, porque su primer amor fue la lengua, precisamente. Claro, el filólogo, sí, señor. Hay un aspecto interesante,
¿qué recorrido tiene un libro de estilo, Ramón? Hasta donde tú sepas. Es decir, tú lo has elaborado, lo has redactado, ya está publicado. Me imagino que habrán ediciones posteriores, con correcciones, con otro tipo de materia que se puede incluir. Pero claro, ¿cómo hace el gobierno para que este libro llegue a todas las personas que deben tener, por lo menos, conocimiento de lo que en él se sugiere, ¿no? Bueno, eso queda fuera de mis competencias, digamos. Lo que yo te puedo decir es que el Gobierno de Canarias imprimió 200 ejemplares, que dentro del propio Gobierno de Canarias hubo personas que ya han tenido conocimiento de que el libro estilo existe y lo han solicitado. Pero sobre todo, y esto es lo más importante, a mí la Dirección General de Comunicación del Gobierno de Canarias, que fue la que me encargó este libro, también me encargó, y eso es algo que está ahora mismo en camino, en estos días, que el libro, y además esto es algo importantísimo, que hubiera una versión electrónica. Una no, varias. Claro. EPUB, Kindle, PDF. Eso significará que el libro se va a multiplicar de forma virtual y podrá estar en los ordenadores de todos los funcionarios, de todos los políticos, incluso de personas de fuera del Gobierno de Canarias, porque a mí me lo han pedido. Personas de fuera del Gobierno de Canarias me han dicho que les parecería útil tener una obra de esas encima de su mesa, pero de momento es un libro que no se vende. ¿Qué diferencias hay entre que hayas tú descubierto, que por lo que veo eres pionero en libros de estilo de comunidades autónomas en España? ¿Qué diferencias hay entre un libro de estilo de una institución como un gobierno, en este caso el Gobierno de Canarias, y cualquier otro libro de estilo? Ya no solo el periodístico, sino el de una institución como un ayuntamiento o el de una entidad privada, como decíamos, del BBV. Hay, me imagino que algunos matices que tú habrás tenido que descubrir. Claro, por ejemplo, el Gobierno de Canarias es un colectivo formado por personas que están al servicio del pueblo canario. Entonces, una de sus obligaciones es tener una comunicación fluida y cortés con el ciudadano. Eso es algo que un periodista no tiene por qué hacer. Un periodista puede ser, incluso públicamente puede ser antipático, arrogante. En una rueda de prensa un periodista puede plantarle cara, desafiar a la persona que está en la rueda de prensa, ya sea un cantante o un político, quien sea. Un miembro del gobierno no puede hacer eso, entonces no debe. Una de las cuestiones que se abordan aquí es cómo debe ser el trato del Gobierno de Canarias con cualquier persona, miembro de la sociedad, ya sea un periodista o un tal. Entonces se habla de varios principios de la comunicación. Uno es el principio de cooperación de Gris. Gris no gris de color, sino GREECE. Es un filósofo del lenguaje inglés, se llama Paul Gris. Hay un principio que él estableció en su día, el principio de cooperación, que es tú tienes que intentar en todo momento que una conversación sea en la que en la conversación haya cooperación. Si quieres que la conversación sea algo positivo, si lo que quieres es pelear, no. Pero como el miembro del gobierno, su intención debe ser que la conversación sea fluida, debe aplicar el principio de cooperación de Gris, que tiene varios subprincipios, ¿no? Sea claro, no hable de lo que no sabe, sea escueto, etc. Y después hay otro principio, el de la cortesía de Lich. El principio de cortesía de Lich, que establece que siempre hay que intentar ser cortés con el interlocutor, incluso aunque eso suponga sacrificios para el que habla. Entonces un político, eso es algo que los políticos saben, porque además yo creo que va en su ADN, ¿no? Que pues a veces tienes que hablar con una persona que está disgustada contigo, el presidente de una asociación de vecinos, no, pero usted... Entonces el político podría tener muchísimas ganas de calentarse hablando en plata, pero su obligación es decir, tengo que recibir este golpe, tengo que callarme, y ahora para intentar negociar con él, tengo que bajar la cabeza un poco, tengo que asentir con la cabeza. No, hombre, no se dan estas indicaciones de gestos y tal, pero sí la filosofía. Y ahora yo tengo que poner de mi parte para intentar volver a un plano de buen rollo, digamos. Entonces, pues todo eso es el principio, está dentro del principio de los principios de cortesía de Lich y están establecidos también en el Gobierno de Canarias. Y después, por otra parte, también se establece que esos principios de cortesía y de cooperación también los deben aplicar los periodistas del Gobierno de Canarias. Un periodista del Gobierno de Canarias debería intentar, que yo no sé hasta qué punto eso se va a conseguir o no, pero debería evitar conflictos con un medio de comunicación, porque él es el intermediario entre el político y el medio de comunicación, y el medio de comunicación a su vez es el intermediario entre el político y la sociedad.
Entonces él, como miembro de ese eslabón, el periodista que está trabajando para una viceconsejería, tiene que poner todo de su parte para tener una relación fluida con el medio de comunicación. Ser un buen negociador. Exacto. Tanto uno como el otro, ¿no? Exacto. Es curioso porque este aspecto del libro debe ser uno de los que más te haya costado, me parece a mí, porque se fundamenta en la oralidad, que no ha sido, hasta donde yo sé, tu fuerte hasta este momento, ¿no? Sí, pero no fue demasiado complicado, porque yo esos dos principios ya los conocía. Y me parece, y son principios que yo aplico. O que Tú eres negociador de toda la vida. No, yo ya los aplicaba de forma un poco espontánea. O no los aplicaba cuando quería. Pero los conocías. Sí, pues yo cuando me tengo que calentar me caliento. Entonces, por ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo de no aplicación del principio de cooperación de Gris. O sea, lo importante es conocer, como me dijeron a mí cuando estudié en Bellas Artes, primero conoce las reglas, cómo se dibuja, cómo se pinta, y después haz lo que te dé la gana. La rompe si quieres. Claro, entonces, un ejemplo de cómo no se aplica el principio de cooperación de Gris es un texto de Julio Cortázar, el escritor argentino, que no sé cómo se titula, pero son instrucciones para subir una escalera. Ah, sí, lo conozco. Y es el texto más estrambótico que te puedes imaginar, porque hay un objeto llamado pie izquierdo que usted debe situar sobre un plano, generalmente de mármol, también puede ser de piedra, de madera, al que vamos a llamar peldaño. Una vez colocado en 90 grados, tal cual, después debe hacer la misma operación, pero con el otro objeto que tiene situado al lado, al que llamaremos pie derecho. Ese objeto lo va a situar usted con sus músculos en el siguiente tal, que se llama siguiente peldaño. Tal. Entonces, lo que está haciendo Julio Cortázar, y está haciendo una obra de arte al hacer eso, es saltarse todos los principios de cooperación de Gris. Es hablar más de la cuenta, es dar por sentado que el otro es un sopenco que no tiene ni idea de lo que es una escalera, etcétera. Claro, pero así él conoce el principio, aunque lo haya conocido intuitivamente, y lo transgrede. Entonces, el principio de cooperación hay que saberlo. Otra cosa es que después lo aplico o no. Entonces yo esos principios los conocía, el de cooperación y el de cortesía, y me pareció adecuado incluirlos en un libro de estilo de una institución, de una administración. Que bien visto, o visto de otra forma, si los combinamos, hablamos de buena educación. Buena educación, es que es buena educación y lo que Casi dijiste tú, exclusivamente. y negociación. Respecto a la parte más claramente ortológica, o sea, de pronunciación, etcétera, yo remito directamente al manual de estilo de Humberto Hernández, porque lo que no voy a hacer es ni citar 5 páginas, porque sería absurdo copiar 5 páginas del manual de estilo de Humberto, ni lo voy a ir citando a cuentagota. Entonces yo digo, para este asunto, para la pronunciación, para el ceseo, para la aspiración de la S final, las dos, etcétera, remito a la página 75, a la 79 del manual de estilo de Humberto Hernández, por ejemplo. Creo que es la forma más sencilla y más honrada de remitir a esa fuente, claro. ¿Cómo se escribe un libro de este tipo? ¿Yendo primero a la búsqueda y caza de los errores que habitualmente se suelen cometer o las incorrecciones? ¿O atacar de una manera genérica con un planteamiento inicial casi propio? Yo cuando era periodista, me lo digo, ¿Has dejado de serlo? Bueno, no, cada vez menos, a Dios gracias. Pero cuando yo ejercía la labor diaria en una redacción, en un periódico, en La Gaceta, en el Diario Aviso, en La Opinión, etc., había una regla no escrita, o no sé si escrita, que decía, el título es lo último que se pone. Y yo jamás hice caso de esa norma. Porque para mí, yo no podía empezar a redactar una noticia si no tenía el título, porque el título era lo que me iba a dar a mí, era el timón de la noticia. Claro. O sea, si yo digo, recuerdo por ejemplo un día que titulé la inauguración de la vía de Ronda, Elfidio Alonso llama ignorantes a los acampados en la vía de Ronda. Esa es la filosofía de la noticia. Yo no quería decir, Elfidio Alonso inaugura la vía de Ronda, la vía de Ronda tendrá 4 carriles, la vía de Ronda descongestionará el tráfico. No, yo lo que quería decir era, Elfidio Alonso llama ignorantes a los acampados en la vía de Ronda. Un manifiesto de intenciones. Claro, ¿no? Por entonces, aquí van a ir claro, los tiros. porque además de eso de pedirle al periodista que sea objetivo, eso es una tontería. Desde luego, si ese era el titular y la noticia partió de que se iba a inaugurar o ya se estaba inaugurando. Se inauguraba ese día. Se inauguraba ese día la vía de Ronda, desde luego era un punto de vista que supongo que habría sido el único que lo puso sobre blanco, ¿no? Con el negro sobre blanco. Además, lo curioso es que, ahora ya hablando de la anécdota, yo puse en el título ignorante, pero él no utilizó esa palabra. ¿Qué dijo? Él utilizó la palabra... es que me va a llevar demasiado tiempo y los silencios en la radio no son buenos. A ver si la recuerdo. Bueno, a Jesús Hermida le funcionaron toda la vida, ¿eh?
que toda la campaña de los acampados era producto de la estulticia pueblerina. Estulticia Pues mira, pueblerina. de verdad no sé qué significa Ignorancia. estulticia. Entonces yo en el titular puse, sin ponerlo entre comillas, creo, sino, digamos, traduciéndolo, el Cid Alonso dice que los acampados de Villarranda eran ignorantes y pueblerinos. ¿Vale? Entonces, una vez que tengo ese título, yo ya sé por dónde van a ir los tiros, por dónde va a ir mi cabeza. Yo ya le ordené a mi cabeza, vete por este camino. Pues con el libro de estilo me pasó lo mismo. Yo me pasé, sin exagerarte... Pero mira, el título no me vale, ¿no? Porque libro de No, estilo de no, Gobierno de Canarias... no. El índice, me refiero al índice. Vale, Yo me vale, pasé 2 meses aproximadamente dándole vueltas al índice. O sea, ¿qué quería contar yo? Punto de partida. La variedad lingüística canaria, mejor imposible. Claro. El mejor imposible lo acabo de añadir yo, por si alguien piensa que lo habías incluido. Entonces, una vez que yo tenía claro el índice y después de ver el manual de Humberto, los que me envió la Fundeu, de darle vueltas para arriba, para abajo, de consultar con amigos, con familiares incluso, porque también tengo la fortuna de que 2 de mis hermanas se mueven en el mundo de las letras y de la comunicación y tal. Entonces, cuando ya tuve el índice, ya era, como decía, hay una escena de la película Amadeus que a mí me encanta, Sí. que es cuando un empresario le dice, ¿qué pasa con este encargo? Que creo que era la flauta mágica. Y Mozart le dice, está aquí, en mi mollera. Se señala la cabeza y dice, está aquí en mi mollera. Dice, ¿pero cómo que en tu mollera? Y Mozart le dice, el resto es garabatear, 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 garabatear. Pues lo mismo, ya tienes el índice, ya sabes, entonces, ponerte en el ordenador y empezar, truco. Pues mira, permíteme que comparta contigo algo, una anécdota, una sugerencia que me dio un amigo en aquel entonces, bueno, todavía sigue siéndolo, un amigo que me dijo que por qué no escribía un libro. No voy a entrar en detalle. Digo, bueno, y le dije, porque la verdad es que no sé ni por dónde empezar. Da igual el contenido del libro que fuera. Y me dijo, pues eso es fácil. Coges 20 capítulos y le pones los 20 títulos a los 20 capítulos. Y luego te pones a rellenar. Y eso me lo dijo alguien hace 20 y pico años, ¿no? Pues no es mala idea, ¿eh? Pues mira, pues un poco es algo similar a lo que hiciste tú. Lo que pasa que te habrá llevado un tiempo reflexionar para ordenarlo de esta manera y además con un sentido que me parece que es absolutamente lógico. No, me llevó muchísimo coherente, tiempo. ¿no? Me llevó mucho tiempo, entre otras cosas, porque si no faltaría a mi tradición, a mi idiosincrasia heredada de mi padre, que tú sabes que fue el gran orfebre lagunero Ventura Alemán, que era un señor que era proverbialmente impuntual, hasta el punto de que una vez a él le encargaron un atril, que no se llama atril, en las iglesias se llama de otra forma, pero era un atril de plata, y se lo encargaron, tenía que estar para el día 9 de septiembre, que es uno de los días claves, el día del descendimiento del Cristo de la Laguna. ¿Sí? Y ese día hay una misa. Pues cuando la misa estaba empezando, entrábamos mi padre, mi hermano Ventura y yo por el pasillo del Cristo a colocar el atril. El Cristo bajando y ustedes entrando. Pues yo eso lo heredé de mi padre. No, pero tú eres un hombre Entonces, no. muy ordenado. Soy ordenado e impuntual. Entonces, lo cortés no quita lo valiente. Ese refrán no pega ahí. Entonces, a mí me surgieron multitud de encargos y de compromisos ineludibles y de esto y de lo otro. Entonces yo hablaba con Pardella, Juan Manuel Pardella, el director general de comunicación. Le decía, Juanma, esto me lo encargaron en diciembre del 19, creo. A ver, estamos en el 22. No, pues en diciembre de 2000. Sin pandemia. No, en diciembre de 2020 me lo encargaron. En plena pandemia. Sí, y entonces yo, por supuesto, yo tan valiente y arriesgado como siempre, en marzo lo tienes. Bueno, más que valiente y arriesgado, tal vez optimista, ¿no? O temerario. O temerario. En marzo de 2020, en marzo lo tienes. Y en marzo, no en febrero, sino en marzo, porque lo lógico si ves que no lo vas a cumplir o que no lo has empezado, es que le digas al cliente, mira, vamos a dejarlo para mayo y tal. No, yo ya cuando el plazo se había cumplido digo, no lo tengo, vamos a ver si para junio y tal. Y en junio ya lo tenía a medio hacer y le dije para septiembre. Entonces recuerdo que cogí un folio, un DIN A3, y lo pegué en la pared de mi oficina y puse 30 de septiembre, el libro de estilo Gobierno Canario. Entonces lo tenía siempre ahí como una espada de Damocles amenazándome y lo entregué el 30 de septiembre. Tamaño DIN A3, con lo que Sí. lo has dicho DIN A3. Sí, sí. Eso es un señor, Folio enorme. un señor trozo de papel. Folio no, DIN A3. Y lo entregué a tiempo. Lo entregué el 30 de septiembre. Y curiosamente ahí fue el Gobierno de Canarias el que no le pudo meter mano, digamos, en tiempo y forma, porque toda la labor comunicativa del gobierno estaba centrada en ese momento en la erupción Claro. del volcán sin nombre. Y entonces, digamos que la cosa quedó un poquito ahí parada. Parada no, sino
a pasito lento. Se maquetó, yo lo volví a corregir, porque una vez maquetado un libro hay que volver a corregir. No había tanta prisa, ¿no? No había tanta prisa, se discutieron. Había prisa relativa en el sentido... No, vamos a ver. Había la intención de que este libro fuera una especie de regalo de Navidad para el gobierno de Canarias y para los periodistas que cubrían esa información. Ya te comenté que estaba previsto hacer un acto en el que estuviera el presidente del gobierno y tal. Y esa fue una de las razones por las cuales al final sí nos entraron muchas prisas. O sea, había que meterlo en imprenta, pero vamos. Y para finalmente no pudo celebrarse ese acto porque por la sexta ola y ese. Okay. Errores más frecuentes, capítulo número 5, en el que bueno, hay un recorrido por los errores más frecuentes. Entiendo que cuando se habla de... Bueno, cuando se escribe, ¿no? Fundamentalmente. Cuando se habla y cuando se escribe. Pero sobre todo con lo que tiene que ver con la escritura, ¿no? No necesariamente, no te creas. Porque hay, por ejemplo, un error muy común que se da tanto en la escritura como... Dos errores, te voy a hablar de... Bueno, ahora te digo 3 y de repente se me ocurre hasta 4. Te voy a decir 3 ejemplos que se dan tanto en la escritura como en la oralidad. Tenemos el libro para consultarlo si lo necesitas. Te voy a dar 3 ejemplos que se cumplen tanto en la escritura como en la oralidad. Uso anafórico de mismo, que es el segundo que aparece aquí. Ponme un ejemplo, por favor. Un ejemplo. Aparcó el coche y del interior del mismo salió el presidente. Okay. No, señores, no es del interior del mismo, es de su interior. Y punto. El problema es que, como decía ya la RAE en el año 1970, en el esbozo de una nueva gramática, se titula así la obra, Esbozo de una nueva gramática, decía que muchas personas lo toman por elegante y no pasa de mediocre. O sea, no digas el mismo. Bajó, en la Plaza del Cristo era muy bonita y en el centro de la misma había una fuente. No, en el centro había una fuente, no hay que decir nada más. Hombre, si dijéramos el Cristo descendió por él mismo... Claro, pero eso ya sería distinto. Claro, porque eso es... Permítame la broma. No, faltaría más. Es que mismo tiene varias funciones. Puede ser comparativa, estoy en el mismo sitio en el que estaba ayer. Ahí es comparativa. Correcto. Puede ser enfática, lo hago yo mismo. Perfecto. O el Cristo bajó por él mismo. Eso es enfático. Y sería una noticia, desde luego. Por supuesto. Y después está el anafórico, que es para repetir algo dicho antes. Anáfora significa repetición de algo dicho antes. Okay. Entonces dice... En el interior de la misma. En el interior de la misma, no, en su interior, en el interior. Vale. Otro error muy común es el infinitivo introductor, y este se da sobre todo en la oralidad. Es más, se da tanto en la oralidad que algunos gramáticos lo denominan infinitivo radiofónico. Espero que no lo hayas cometido nunca. Y consiste en decir, por ejemplo, suele ir siempre acompañado de algún conector discursivo como por último, por otra parte, además, y es lo siguiente. Sí, ya sé lo que me va por a decir. Último, añadir. Comunicar que el presidente tiene la intención de tal. Por último, aclarar que no se puede venir con chándal. He de confesar que alguna vez se me ha escapado. Vale, entonces no es por último aclarar, es por último nos gustaría aclarar, queremos aclarar, debo aclarar, cabe aclarar. Tú no puedes centrar una oración o introducir una oración con un infinitivo, porque a no ser que lo estés utilizando como sustantivo, pero que no es el caso. Te pongo un ejemplo. Amar es maravilloso. Ahí, amar es un infinitivo, pero está funcionando como sustantivo. Esa es una de las maravillas de los verbos, de las formas no personales de los verbos, que son cosas que no nos enseñaron en el colegio, y si nos lo hubieran enseñado diríamos, pero qué bonito es el idioma. Las formas no personales del verbo son infinitivos, gerundio y participio, y todas ellas tienen funciones que no son propias del verbo. El infinitivo funciona como sustantivo. Amar es maravilloso. Comer me vuelve loco. El gerundio puede funcionar como adverbio. Lo hice corriendo. O sea, lo hice rápidamente. Rápidamente, nadie duda que es un adverbio, entre otras cosas porque termina en mente. Lo hice rápidamente, lo hice corriendo. Y el participio funciona como adjetivo. Estoy cansado, estoy sobrecogido. Esas cosas no las enseñaron nunca. Y ya a mí no, de luego, creo que a ti tampoco. No, a mí no me lo enseñaron nunca. Vale. Y otro error muy común, pero que yo creo que ese es más perdonable, porque está tan extendido en el uso que sería complicado negarles a los hispanohablantes que lo empleen, porque, vamos, la batalla está perdida, que es la siguiente estructura. Sustantivo más la preposición a más un infinitivo. Por ejemplo, estos son los asuntos a tratar. Está tan extendido que por eso tú estás poniendo esa cara y se Sí, pues estoy intentando encontrar el error. Te estás preguntando, ¿y eso es un error? No es un error. Es objeto de persecución por parte de los talibanes de la lengua. Repíteme, por favor, cuál es la frase que está mal dicha, aparentemente. No está mal dicha.
es un calco del francés. Sustantivo más preposición a más infinitivo. Estos son los asuntos a tratar. En español, lo lógico sería decir asuntos que tratar, o asuntos por tratar, o asuntos que trataremos, o asuntos... ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando... si hay un fenómeno democrático en el planeta Tierra, es la lengua. O sea, no hay fenómeno más democrático que la lengua. En la lengua manda siempre lo que dice la mayoría, y punto. Esa es una de las razones por las cuales nosotros decimos mayonesa en vez de mahonesa. A pesar de que los mahoneses, que son los naturales de la ciudad de Mahón, defienden que hay que decir mahonesa porque ellos inventaron la mahonesa. Bueno, pero es que resulta que el 70%... ¿Esto es cierto, lo de Mahón, o eso no es Sí, no, es verdad. Hay una ciudad que se llama Mahón. Coño, ¿en Baleares? Ni idea, que yo no lo sé todo. Mahonesa. Entonces, los hablantes deciden decir mayonesa, pues mayonesa. O lo mismo ocurre con el verbo cesar, que era intransitivo. Pedro cesa como presidente de la Federación de Fútbol. Pedro cesa. Gracias. No cesa a nadie, Pedro cesa a seca. O la tormenta cesa. La tormenta termina, para. Pero ¿qué le pasa? Que los hispanohablantes un día decidieron, no, a mí me gusta utilizarlo como transitivo. O sea, Pedro no cesa, sino que Juan cesa a Pedro. Entonces todos los lingüistas, todos los tal, incluido yo, nos tirábamos de los pelos, no, Dios mío, ¿dónde vamos a ir a parar? Hasta que un día te das cuenta y dices, pero es que no hay nada que hacer. Es que lo van a seguir utilizando. Y menos hay que hacer, teniendo en cuenta que quien más ha utilizado han sido los presidentes de los clubes de fútbol, Claro, fútbol, entonces, ¿qué ocurre? Al final, cuando un uso... que han cesado entrenadores uno tras otro. Cuando un uso triunfa arrolladoramente, los buenos gramáticos, que son los descriptivistas, o sea, los que describen, frente a los prescriptivistas, que son los que obligan, digamos, los buenos gramáticos dicen, miren, señores, aquí no hay nada que hacer. O sea, como decía el anuncio aquel de no sé de qué era, aceptamos pulpo como animal de compañía. ¿Entiendes? Entonces, en el caso de asuntos a tratar, es lo mismo. Por lo que estoy viendo, Ramón, en estos errores más frecuentes, yo creo que no solo son propios de los que trabajan para el gobierno de Canarias o en el gobierno de Canarias, sino de la población en general, ¿no? Creo yo, ¿no? Un libro de estilo quitando las particularidades, las especificidades relacionadas con la institución al que está destinado, es casi válido para todo el mundo, ¿no? Prácticamente, ¿no? Desde mi punto de vista es válido para usuarios, digamos, que no sean miembros del gobierno de Canarias, del mismo modo que el libro de estilo del país es válido para mí como corrector, por ejemplo. De todos modos, respecto a... Fue de los primeros en España. ¿Sí? Hasta donde yo sé, de los primeros periódicos, de los Sí, grupos sí, de comunicación. sí. No, y es un manual que se utiliza en muchos periódicos del mundo. Cuando yo escribí el manual la segunda edición del manual de estilo de la opinión de Tenerife, siempre decía, para lo no, como igual que en los convenios colectivos o en los contratos de alquiler, que dice, para lo no establecido aquí, se estará a lo que diga los juzgados de no sé qué. Pues yo decía, para lo que no esté aquí, el libro de estilo del país. Entonces, te quería comentar que aparte de las cuestiones concretas que aparecen en la primera parte, también en la tercera, concretas referidas al gobierno de Canarias, en la tercera parte también se hacen indicaciones muy concretas para el gobierno de Canarias, concretamente en dos cuestiones. Una, en canarismos que no se deben considerar propios de un lenguaje formal. Por ejemplo, pegar a más infinitivo. Si yo te digo, no, Alexis pegó a hablar esta mañana y no paró en una hora. Eso es más latinoamericano. No, eso es canarismo total. Entonces, pegó a hablar. Sí, eso no se debe utilizar en un lenguaje formal. No porque sea un canarismo, sino porque es un canarismo coloquial. Tampoco se deben utilizar otros términos coloquiales que no son canarismo. Y después, por otra parte, se dan una serie de instrucciones sobre cuestiones que no son canarismos, pero en las que un miembro del gobierno de Canarias debe tener cuidado. Por ejemplo, desde mi punto de vista, y así está establecido en el libro estilo, un miembro del gobierno de Canarias jamás debe decir la arquitecto, la médico, la técnico, sino la arquitecta, la médica y la técnica. Decir el arquitecto, la arquitecto o la arquitecta no tiene nada que ver con lenguaje inclusivo, sino con el uso correcto del español. Y esto, claro, esto es uno de los errores que frecuentemente se cometen. Sí, es que no hay ningún motivo para decir la médico. Es una palabra, un sustantivo que en español tiene masculino y femenino. El masculino se forma con la O y el femenino con la A. Y así con un montón de
de sustantivos relativos a oficios y a profesiones. Pues entonces no me queda claro qué es lo correcto, decir la arquitecta o el arquitecto. Si es un hombre, dices el arquitecto. Y si es una mujer, la arquitecta. Claro. Perfecto, ya me queda claro. Y la médico o la médica. La médica. Vale. Y la técnica. Ok. Bueno, en cualquier caso hay que utilizarlo porque así es como debe utilizarse el español. Hacías referencia a la última parte de tu libro que incluye tú has llamado breve diccionario de dudas, pero sin embargo se lleva prácticamente la mitad de la publicación. Este diccionario de dudas tal vez sea la parte más consultada, ¿no? Porque de forma inmediata podemos recurrir a, bueno, a la parte de las abreviaturas, que siempre son un problema, las siglas, los signos, etcétera, directamente al vocabulario. ¿Por qué incluir un vocabulario dentro de un manual de estilo? Porque es una forma... Lo estamos utilizando mal, se utiliza mal. Es una forma clara de resolver directamente una duda. O sea, el diccionario de dudas es una herramienta que existe desde hace tiempo. El más famoso en español tal vez sea el de Manuel Seco, Diccionario de Dudas y Dificultades de la Lengua Española. Y es una forma de ir a resolver una duda de la forma más sencilla. O sea, en vez de estar buscando en miles de partes aquí del libro, de la parte anterior, de la segunda parte o de la primera, te vas aquí, ¿sabes? Pues, si está por la A, pues buscas por la A. Y de hecho algunas partes del diccionario remiten a otras partes del libro. Por ejemplo, si decimos malapropismo, una palabra que, bueno, no es muy utilizada, pero da igual, ahora te explico lo que es. Dice ver 5.18.6. Entonces ya sabemos que tenemos que ir a la segunda parte del libro de estilo y vamos 5.18.6 y vemos lo que es un malapropismo. Malapropismo, por cierto, sí, para quien no lo sepa, es esto de decir, por ejemplo, corramos un estúpido velo. O decir que Pepito está entre Pinto y Baldomero en vez de entre Pinto y Valdemoro. Vale. O estas pequeñas licencias a modo de chiste. Más que licencias son producto de la ignorancia, ¿no? Como aquel que dice que hay que estar en el candelabro en vez de en el candelero. Bueno, pero o estás entre la espalda y la pared. Pero eso no es una broma. Vamos a ver o habrá alguien que lo esté utilizando a conciencia, pensando que lo hace bien. Sofía Mazagatos, que fue una chica... Claro, fue la del candelabro, ¿no? Pues lo dijo porque la pobre no... Bueno, porque pensaba que era lo correcto. El bolsillo que le falta a la mujer, sí, las cosas... En vez del candelero, el candelabro. Sí. Bueno, está bien. Grosso modo, este es un término interesante porque además también se utiliza en el lenguaje oral, creo que fundamentalmente de manera errónea, ¿no? Grosso modo, primero, se escribe con doble S. Correcto. Y debe escribirse en cursiva cuando se utilice. Porque viene del latín. Esto es lo que se llama un latinazgo. Latinajo, sí. Latinajo. Sí, o latinismo. Y aparte, y nos lleva la preposición a, que mucha gente lleva a. Hay gente que dice a grosso modo y no es grosso modo. Sí, exacto. Ese es el principal error de modo grueso, a lo vasto, digamos, ¿no? Bueno, aproximadamente más o menos, es la traducción que tú has incluido. Guagüero, pero en el gobierno de Canarias se utiliza guagüero. ¿Y por qué no? No, yo no he dicho que no, digo que sí se utiliza en un texto, en una intervención. Si hay que hacer algún informe sobre servicios de transporte, ¿por qué no cabe la posibilidad de utilizar guagüero? Igual que también estoy viendo aquí Gran Telescopio Canarias. Gran Telescopio Canarias, no de Canarias. Exacto. Y tampoco es Gran Tecán, que es el nombre de la empresa que gestiona ese artilugio. Entonces, bueno... O sea, se llama Gran Telescopio Canarias. Pues mira, esto no lo sabía. Yo asistí, de hecho transmití para la radio televisión, la televisión en ese momento Canarias, la inauguración. Y me estoy enterando ahora que era Gran Telescopio Canarias. No, de Canarias, mira. Mira, interesante, WhatsApp. Debe escribirse tal cual. WhatsApp. Bueno, aquí podemos ver WhatsApp y yo te remito a WhatsApp con W. Entonces te vas a la W. Ver WhatsApp. Vamos a la W. Vamos a ver W, WhatsApp. A ver cómo funciona. Yo es que me he hecho un cómodo, ya me he acostumbrado a teclear y que directamente me lleve. Vaya recado que tienes aquí, ¿eh? Sí. WhatsApp, mensaje enviado a través de la aplicación de mensajería WhatsApp, aunque no está registrado en el diccionario, bla, bla, bla. Su plural es WhatsApps, como en inglés. Pero la pregunta del millón es, ¿y si yo escribiera WhatsApp como guagua, WhatsApp, estaría escribiéndolo correctamente? Claro, aquí te dice que también son correctas las formas. Y si no lo dice, debería decirlo. WhatsApp y WhatsApp.
porque todas ellas responden a cómo lo pronunciamos en español. Nosotros decimos WhatsApp, o WhatsApp, que también es de otra forma, o decimos WhatsApp, o sea, o articulamos la U o articulamos el sonido GU, U o GU. Si articulamos el sonido U es WhatsApp, y si articulamos el sonido GU, tenemos dos formas de representar eso en la escritura, con una G y una U o con una W. ¿Tenemos licencia para escribir los anglicismos según suenen, como es este caso? Así es como... ¿Podríamos escribir Facebook? No, porque Facebook es un nombre propio de una... Vale, es una marca. Sí, exacto. Vale. Pero esa es una de las formas en las que se adaptan al español muchísimas palabras extranjeras. Por ejemplo, fútbol. ¿Cómo suena? Fútbol. Pues escribe fútbol. Eso es uno de los grandes méritos de la ortografía española, que es una ortografía muy fonética. Entonces, por ejemplo, también decimos croissant. Se escribe exactamente como suena. Croissant. No hay que escribir croissant con dos S y en cursiva, aunque también lo puedes hacer si quieres. Pero el español tiene la ortografía española tiene esa gran cualidad que es intentar... Hay un ideal ortográfico que dice que a cada sonido le debe corresponder una sola letra y que cada letra debería representar un solo sonido. Ese ideal no se da exactamente en la ortografía española, pero es una de las ortografías que más se acercan a ese ideal. O sea, tú cuando ves una palabra, ya por lo general vas a tener muy pocos problemas para saber cómo se pronuncia, para saber cuál es la sílaba tónica, porque hay un sistema de acentuación que es buenísimo, el nuestro. En cambio, tú ves una palabra en inglés y podrás acertar cómo se pronuncia, pero vamos, por casualidad prácticamente. Acertar, no, hombre, si eres conocedor de la fonética inglesa, ¿no? Pero no porque la ortografía te dé esa pista. Y la función de la ortografía precisamente es esa, darte la pista, decirte cómo se debe pronunciar una palabra. ¿Debe ser esta la obra que más te ha costado redactar, tal vez? Sí, probablemente sí, porque además otros trabajos que he hecho han sido recopilaciones de cosas que había escrito previamente en el blog Lavadora de Texto, etc. En este caso no, en este caso fue sentarme a escribir un encargo completo. Y entonces sí, me llevó tiempo, fue complicado, pero como te decía al principio fue un reto, pero en el sentido auténtico de la palabra. O sea, yo dije, hay que hacerlo, se hace. Y lo hice. Y aquí estamos. ¿Quién te lo corrigió? ¿Tú mismo? Sí, yo mismo me lo corregí. ¿Te autocorregiste? Sí, que es un error, no debería haberlo hecho así, pero bueno. Bueno, pero como la soy, necesidad... y soy un poco paranoico también, yo dije, esto no lo va a ver más ojos que los míos. ¿En serio? Sí. No, hombre, por supuesto se lo entregué al Gobierno de Canarias para que ellos lo claro, revisaran. por Dios, pero no, estoy hablando de un corrector o correctora. No pasó por otros ojos. O sea, fue corregido por lavadora de texto. Correcto. Sí, todo el trabajo de producción del libro es de lavadora de texto. Okay. Y de sus colaboradores, claro. La maquetación la hizo un chico que es un amigo mío, Iván Marrero, que colabora con lavadora de textos a veces. La cubierta... ¿Este diseño de quién es? El diseño de la cubierta, la idea en un principio, podríamos decir que fue mía. ¿Es que lo de meter el...? No, eso te explico ahora. La idea en un principio fue mía, pero después ahí intervinieron dos personas, mi hermano Ventura Alemán, que es dibujante y pintor y escultor, e Iván Marrero, el diseñador el que hizo la maquetación del libro. Esta imagen, que para que los oyentes lo sepan, es una pluma, la parte final de una pluma estilográfica, cuya línea, esa línea por la que se supone que cae la tinta, es un puerto USB con un cable. Esa imagen es una imagen que está disponible en internet como licencia libre, la puede utilizar cualquiera, no hay que citar tampoco. Pero ¿por qué esto? Bueno, ¿por qué la plumilla y el USB? Pues porque aquí también se hace una referencia importantísima a la comunicación digital. Primero, porque la comunicación en la actualidad prácticamente todo es digital, la comunicación de los medios de comunicación. Sí. No me digas que hay un capítulo que esto se me acaba de saltar. A las redes sociales, correos electrónicos, correos electrónicos, sí, también se habla de ese asunto. Porque tiene su propio submundo en el mundo de la comunicación. Tiene su mundo, pero en el fondo no dejan de ser más que un sistema de comunicación, con lo cual, bueno, hay una serie de pautas que se dan, tanto de ortográficas como de otro tipo, pero se le recuerda siempre al miembro del Gobierno de Canarias que no puede olvidar que en una red social como Twitter, por ejemplo, tiene que mantener la misma compostura que mantiene en el Parlamento, si es que la mantiene el Parlamento, que se supone que sí. Bueno, entonces, digamos que en este libro estilo hay una cierta referencia a las redes sociales y me pareció... Y sobre todo porque la comunicación ahora, en la actualidad,
por ejemplo, las notas de prensa, todo esto circula a través de los del correo electrónico, tal, todo actualmente es digital, o sea que actualmente el estilo es un debe estilo, incluir siempre un puerto USB. Eso está clarísimo. Sí. Es curioso que el gobierno de Canarias se constituyera, el primer gobierno, te hablo de memoria, pero fue en el 82 cuando se constituyó el gobierno de Jerónimo Saavedra, sí. Sí, que lo presidió Jerónimo Saavedra. No sé si fue el 82 o el 83 el primer gobierno. Yo creo que fue el 83, el autonómica propiamente dicho, 83, creo. Sí, que fue cuando se aprobó el estatuto, ¿no?, de autonomía. Estoy hablando de memoria, sé que estamos hablando de por ahí, de 82, 83, 84. No, creo que fue el 83. 83. Han pasado muchos años entonces, 30. ¿no? Y no se habían planteado... Un abrir y cerrar de ojos. Yo no sé si anteriormente hubo algún intento de publicar un libro. A lo mejor no se lo habían planteado como tal, ¿no? A ver, yo te voy a decir que en el año 2016, yo le suministraba un servicio de asesoramiento lingüístico al Gobierno de Canarias, al Gobierno de Canarias anterior, al presidido por Fernando Clavijo. Sí. Y a mí, en su momento, me pidieron que les planteara de forma genérica, de una forma muy general, muy vaga, muy abstracta, cómo sería la idea de hacer un libro de estilo. Pero aquello quedó en nada. Se quedó, o sea, bueno. pero quiero decir, la idea ya la tenían. Algún miembro del Gobierno de Canarias, una funcionaria del Gobierno de Canarias concretamente, una persona del espectro político del Gobierno de Canarias, me lo planteó. Me dijo, nosotros queremos que tú nos hagas este servicio, pero ahí quedó la cosa. Y ahora cuando entró el nuevo gobierno, se ve que es algo que ya en los últimos años han visto un poco que era necesario, porque nada más entrar el nuevo gobierno, o al año de entrar el nuevo Era gobierno, una ya, de sus prioridades. bueno, el par de ellas me lo encargó directamente, sí. ¿Cuándo tendremos la versión digital? No lo sabemos. Pues no creo que tarde Porque mucho. es la que llegará a todo el mundo. No creo que tarde mucho porque estaba pendiente de un trámite administrativo del Gobierno de Canarias y ya me han dado el visto bueno, o sea, que yo creo que en un plazo de un mes aproximadamente podría estar ya a disposición del Gobierno de Canarias y de quien lo quiera. ¿Eres consciente de que vas a ser citado en los siguientes libros de estilo que existan en otras comunidades, si es que alguno se la plantea? Yo, si quieren hablar de mí... Bueno, de ti no sé, pero de tu publicación sí. Como si quieran hablar bien, hasta eso me daría igual. Sí, eso lo decía Unamuno, ¿no? No, que hablen de mí aunque sea, bien. De mí, aunque sea mal, era el dicho. Después alguien le dio la vuelta y era que hablen de mí aunque sea bien. En fin. Y después vino el de yo he venido aquí a hablar de mi libro, que también es muy famoso. Paco Umbral, ese señor. Bueno, pues tal cual has hecho tú has venido aquí a hablar de tu libro. Efectivamente. Y a comer un sándwich. Porque un libro de estilo es de uno. ¿Un libro de estilo es de uno? Pues mira, me alegra que me hagas esa pregunta, Alexis. Porque si tú te fijas en la cubierta, aparte del título y del diseño, del dibujito del que hablábamos antes, de la pluma esa, debajo aparece mi firma, Ramón Alemán. Y esto es algo que no es muy habitual en los libros de estilo. Por ejemplo, el libro de estilo del País, que todo el mundo sabe que es de Alex Grigelmo, no está firmado por Alex Grigelmo. Entonces, yo, en un movimiento estratégico y un poco egoísta por mi parte, o interesado, como lo quieras llamar, yo pensé que para mí... O de justicia. Para mí, digamos, desde el ámbito del currículo, es decir, este trabajo lo he hecho yo y creo que es un hito en mi carrera como corrector y como asesor lingüístico. Es importante lo que he hecho. Entonces, como yo vi que el manual de estilo de la Radio y Televisión Canaria estaba firmado por Humberto Hernández, que además me parece absolutamente necesario, yo hablé con el Gobierno de Canarias y les digo, ¿a ustedes les parece bien que en la cubierta del libro aparezca mi firma? Y las dos personas con las que hablé, que fueron Juan Manuel Pardella y Román Delgado, se me quedaron mirando como diciendo, ¿acaso lo dudabas? Entonces dije, bueno, pues para adelante. Y estoy muy contento. Me llena de orgullo y satisfacción como nuestro monarca emérito, el hecho de que aparezca mi firma ahí. Y a mí tenerte entre mis asesores lingüísticos personales, pero sobre todo entre mis amigos con el que poco comparto. Pero lo que no saben los oyentes es que nosotros no solo somos amigos, sino que hacemos trueque, pero no vamos a decirles de qué. Eso es la siguiente. Esto se lo contamos. No, que se queden con las ganas. También. Gracias, Ramón. Oiga, a usted. Canarias Mi Mundo, con Alexis Hernández. Terminamos el programa y lo hacemos esperando, de verdad que espero, que hayas disfrutado tanto más que yo y que también, como en mi caso, quién sabe si hayas podido aprender algo. Yo he aprendido muchísimo, siempre aprendo con todos los invitados, pero cuando son del perfil de Ramón Alemán,
más todavía si cabe. Bueno, me quedan algunos minutos para regalarte algo que yo creo que es importante también, la música. Una música hecha en Canarias, por supuesto, eso es indiscutible, con mi querido Dacta Chando, que se desenvuelve perfectamente en el mundo del reggae. El tema que quiero compartir contigo es del año 2011, de su disco Clara, que fue su primer disco, y que incluye un tema que no es el estilo, digamos, en el que suele componer mi querido Chando, porque es una canción de amor pura y dura, que no digo que el resto no la sean, pero esta es como demasiado obvia, ¿no? Bueno, pero yo te propongo un planteamiento. Una canción como esta, ¿por qué no se la podemos dedicar a nuestra modalidad lingüística, tanto en la versión oral como escrita? En vez de que se la dedique una persona a otra, porque hay un enamoramiento evidente, ¿por qué no se la dedicamos a nuestra modalidad lingüística de la que yo particularmente, y espero que tú, estoy absolutamente enamorado? Vamos con ello. Imaginemos que en vez de a una persona le cantamos a nuestra manera de hablar y a nuestra manera de escribir en las Islas Canarias. Y eso sí, de la forma correcta, porque si no, mi querido Ramón Alemán y tantos otros se iban a enfadar con nosotros. Bueno, bromas aparte, te dejo con Dacta Chando y con este tema titulado Escribirte una canción, pero pensemos que se la estamos dedicando a nuestra modalidad lingüística en Canarias. Que seas muy feliz, te deseo todo lo mejor y te espero en el siguiente Canarias Mi Mundo, aquí, en la radio pública y autonómica de Canarias, en Canarias Radio. Quiero escribirte la canción, quiero escribirte la canción, oh. Quiero escribirte la canción, quiero escribirte la canción, oh. Quiero escribirte la canción más bonita del mundo. Mami, mi amor por ti es sincero y profundo. Sin ti yo soy como un barco sin rumbo, que a la deriva siempre vaya. A escribirte la canción, no decirlo todo en este verso. Siento que eres mi estrella en el universo. De tus besos yo soy solo un converso. Mi corazón el que habla, yeah. Dime si es amor pensar en ti todo el rato. Cada vez que te veo parece me da un flato. En el estómago hay pura mariposa. Déjame decirte más cosas, no puedo describírtelo. Yo con 2000 palabras me quedo corto. Es pura energía que fluye hacia ti. Desde que me levanto al más alto le rezo así. Padre, te pido que me considere, que de mi amor algún día ya se entere. Ella es la única entre todas las mujeres que hace que mi corazón se altere hoy. Padre, y es que la veo tan hermosa, siento que ella realmente es otra cosa. Mi confesión más alto yo a ti te digo, porque en su amor no lo consigo. Escribirle la canción, oh. Yes. Quiero escribirle la canción, oh. Yes, yes. Quiero escribirle la canción, oh. Decirlo todo en este verso. Siento que eres mi estrella en el universo. De tus besos yo soy solo un converso. Mi corazón el que habla, yeah. Si busco una razón ya no puedo encontrarla. No me hace falta excusa para tanto amarla. No sé de dónde viene todo este sentimiento, oh, oh, oh. Y es que lo llevo bien adentro, así que vivo sin vivir aunque me cuesta dormir. Ya, dame fuerza, se lo tengo que decir, que o voy a morir, ya no la aguanto más. Quiero saber si tú algún día tú a mí me querrás. Por eso, padre, te pido que me considere, que de mi amor algún día ya se entere. Ella es la única entre todas las mujeres que hace que mi corazón se altere. Uy, padre, y es que la veo tan hermosa, siento que ella realmente es otra cosa. Mi confesión más alto yo a ti te digo, porque en su amor no lo consigo. Escribirle la canción más bonita del mundo. Mami, mi amor por ti es sincero y profundo. Sin ti yo soy como un barco sin rumbo, que a la deriva siempre vaya. A escribirle la canción, decirlo todo en este verso. Siento que eres mi estrella en el universo. De tus besos yo soy solo un converso. Mi corazón el que habla. A escribirle la canción, yes. Quiero escribirle la canción,
solo un